Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto matutino de hoy, como siempre, con la oración para que todo sea conforme a su voluntad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la noche que pasamos y también agradecemos por esta mañana, Señor, que fuimos convocados por tu gracia y aquí estamos esperando, Señor, que llueva tus bendiciones sobre todos nosotros, a fin de que hoy también podamos servir nuestros ministerios dignamente conforme a la vocación que tú nos llamaste, Señor. Sin embargo, Señor, también entre nosotros hay hermanos que están pasando por momentos difíciles, momentos de debilidad, problemas, sobre todo, Señor, enfermedades. Pedimos, Señor, que tú estés consolando y sanando y recuperando, que todos los hermanos estemos fuertes, saludables, lleno de tu Espíritu, Señor, para que podamos disfrutar de tus bendiciones. Señor, sabemos que así será y te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Él nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación.
callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, oh, Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 6, leemos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta epístola, conforme como él está confesando, yo pues preso en el Señor, estaba preso, estaba en la prisión de Roma. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón de que Pablo hace saber de su situación a los hermanos? Porque todos los escritos en la Biblia tienen un propósito, puesto que es inspiración de Dios y es su palabra. Y en su siguiente narración de Pablo podemos saber por qué Pablo quiso que los hermanos sepan que él estaba preso en el Señor. Dice así: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así es. Pablo quería acentuar cómo es andar dignamente a la vocación con su actual situación. Pablo era un hombre querido y admirado por su conocimiento a los judíos, a los griegos, a los romanos, para todos. Según su conocimiento, Jesús y sus enseñanzas eran mentiras, eran algo despreciable. Y por eso persiguió tenazmente a los creyentes de Jesús, es decir, a la iglesia de Cristo. Sin embargo, cuando fue encontrado por el mismo Jesús resucitado y recibiendo de él su gracia, se convirtió en otra persona. El que vivía antes, según su conocimiento, siendo él mismo el centro de su vida, y ahora era totalmente diferente. Vive en Cristo, para Cristo, según su enseñanza y llamamiento, siendo Cristo su centro de todo su ser. Por eso andaba dignamente conforme a la vocación de Cristo, siendo su apóstol. Dejó todos sus gustos, sus privilegios, sus derechos de antes. Se dirigió al camino de ministerio, aunque era de pobreza, persecución y de sufrimiento. Realmente puso todo de sí, hasta su propia vida, predicó a Jesús y su evangelio, y con los que aceptaban y que le creían, levantaban iglesia de Jesucristo aquí y allá. Fueron largos viajes de él por Samaria, por Galacia, por Macedonia, por toda parte conocida. Y después de sus 3 largos viajes de obediencia, viene a rendir, viene a informar, viene a testimoniar de su servicio a Jerusalén, que era la iglesia madre en esa época. Y después de informar a la iglesia de Jerusalén, se va a ver en el templo y ahí es apresado por la gente, por los soldados de Roma, puesto que el sacerdote principal y los ancianos y los principales líderes de los judíos, que antes le admiraban, ahora le odiaban, por supuesto porque ahora él le servía a Cristo y fue querellado
por supuesto delito de agitación a la sedición a los judíos. Y por ende él fue apresado y fue llevado hasta la prisión de Roma, y ahí en la prisión de Roma él estaba escribiendo esta carta. Él está haciendo saber que su obediencia al llamamiento significó sacrificio, inclusive estar preso en Roma. Y eso le está haciendo saber a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Ahora la pregunta, con todo estos sacrificios, con toda esta dedicación de Pablo, su sufrimiento, su dedicación, sus enseñanzas, inclusive su ejemplo, los que creen en Cristo, todo lo que deben favor de haber recibido la enseñanza de evangelio por Pablo y que Pablo haya levantado la iglesia, ellos también eran servidores dignos a la vocación con que fueron llamados. Por supuesto que no era así. Por eso que la palabra, el texto de hoy, le exhorta diciendo, para que ellos sean dignos de la vocación de llamamiento del Señor. Sin duda ellos tenían dones espirituales y servían a la iglesia, servían al llamamiento, por supuesto. Sin embargo, el problema era que lo hacían no con humildad, no con mansedumbre y paciencia los unos a los otros en el amor, sino todo lo contrario. Hacían con arrogancia, ferocidad, impaciencia y mucho menos con amor. Y esto causaba malestar en la iglesia, malestar en la congregación. Suscitaba odio, ira, divisiones entre los hermanos, provocaban desilusiones entre los hermanos. Por ende, muchos creyentes se iban fugando de la comunidad. Nuestro Dios, a través del texto de presente, nos dice también a nosotros la misma palabra que a través de Pablo había dirigido a los hermanos de la iglesia Éfeso, se está dirigiendo a todos nosotros hoy, presente del siglo XXI. Yo soy el único Dios, Cristo es la única cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo que está con la iglesia también es uno, y la fe y el bautismo de nosotros, de ustedes, en el sentido de Dios, son los mismos, los llamamientos, los dones son también para el mismo reino de Dios. Entonces, ¿por qué la arrogancia nuestra? ¿Por qué somos arrogantes por los dones que tenemos? Algunas notoriedades que nosotros tenemos, creemos que es nuestro y sentimos superiores. ¿Por qué nuestra pasión del hombre viejo que debería haber muerto en la cruz sigue tan vivo y tan campante? ¿Por qué no podemos ser pacientes en el amor con nuestros hermanos, los hermanos menos favorecidos? Tenemos que ser humildes, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser pacientes en el amor, en la dignidad de la vocación que el Señor nos ha llamado. Es la voz de Dios para con nosotros, mis queridos hermanos. La Biblia, la historia, confirma que lo que hoy el texto está diciendo. Lo que realmente hizo difícil, lo que realmente le debilitó a la iglesia, no fueron los ataques externos. Por lo contrario, los ataques externos fortaleció la iglesia. Pero sí, cuando fue atacado desamor, la desarmonía, el malestar, los ataques internos sí debilitó a la iglesia. Veamos lo que hoy, la situación de hoy. Hay muchos dones. Muchos dicen que servimos a la iglesia, servimos a su reino. Sin embargo, ¿cómo realmente somos? Realmente somos una comunidad de amor. Realmente hay servicios, realmente hay el reino de Dios entre nosotros. Mis queridos hermanos, preguntemos cada uno de nosotros, ¿soy realmente santo como la vocación que fui llamado? ¿Realmente servimos con humildad, servimos con mansedumbre, servimos con el amor de Cristo? Es el mensaje que Dios nos está dando al inicio del día de hoy. No es el ataque externo que nos derrumba,
sino el ataque interno en la comunidad, nuestra familia, en nuestra iglesia, mismo en nuestro trabajo. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana vamos a orar juntos. Comencemos con estas 3 oraciones. Primera oración. Señor, que creamos firmemente que somos santos e integrantes de una sola iglesia de Cristo por la gracia de nuestro Señor. Segunda oración. Que sepamos con seguridad que toda relevancia son dones de Dios que nos dio para servir su iglesia y su reino. Tercera, que seamos siempre santos, que permitimos con humildad, mansedumbre y paciencia en el amor de nuestro Señor. Oramos estas 3 oraciones, luego individualmente. Después de terminar las oraciones, saldremos a dedicar nuestra actividad del día. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor. De nuevo nos diste tu palabra, nos conmoviste con tu espíritu, Señor. Señor, pedimos para que podamos creer firmemente que somos realmente santos e integrantes de una sola iglesia tuya por tu gracia, Señor. Y que sepamos con seguridad que toda relevancia, todas las sobresalientes dones que tenemos de ti, Señor, para servirte a ti, a tu iglesia y tu reino. Y que así, Señor, seamos siempre santos, que permitamos con humildad, con mansedumbre, con paciencia en el amor de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.